Le puse una cámara de video a mi gato. Lo que grabó en mi casa es sumamente aterrador. Comenzaré diciendo que ¿qué haces con una habitación llena de maletas viejas y mohosas? Esa fue la primera pregunta que me vino a la mente después de echarle un vistazo a la finca de mi difunto tío. Recientemente él había fallecido y como su único pariente vivo, su casa cayó en mí por defecto. Para ser honesto, sabía desde el principio que no encontraría mucho de valor. Claro, su antigua granja era grande, pero estaba en terribles condiciones. La mayoría de los muebles eran viejos y las muchas herramientas que había acumulado estaban oxidadas y no se habían tocado en años. Encontré las maletas en un trastero en la parte trasera de la casa. Llenaban toda la habitación. Yo parpadeé y me golpeé la cabeza y luego los miré fijamente. ¿Qué demonios? Sabía que algunas personas tenían varias maletas, pero esto era ridículo. Habían varios juegos. Esto, sin embargo, fue diferente. ¿Quién diablos era dueño de una habitación entera llena de ellos? No me tardé mucho en resolver el misterio. Mi tío había trabajado como comerciante de mercado en los últimos años de su vida. Compró muchos productos baratos a granel antes de venderlos en los mercados semanales de la zona. Al parecer, una de sus últimas compras había sido estas maletas. Traté de averiguar cuántos había, pero fue imposible. Tenía que haber cientos de estas malditas cosas. Con la esperanza de que al menos valieran algo, le eché un vistazo más de cerca a uno de ellos. Eran grandes, incluso enormes, pero no dejaban de ser baratos. Peor aún, tenían que tener décadas de antigüedad y estaban vestidos con algún tipo de tela interior extraña. Sin embargo, unos días después llevé a uno de ellos a una casa de empeño en una ciudad cercana. Cuando se lo entregué al propietario de la tienda, él frunció el ceño. Le dio unas vueltas unas cuantas veces, lo abrió y revisó el interior antes de sacudir la cabeza. «Oh, chico, espero que no hayas pagado mucho por esto, porque prácticamente no vale nada. El diseño es de muy mala calidad y es anticuado, por no hablar del material que es una porquería, muchacho». Yo no tuve nada más que respirar y bajar los hombros. Ay, bueno, yo esperaba lo mismo, siendo sincero. Pero ¿no crees que algún coleccionista o entusiasta de la vendimia podrían estar interesados en ellos? El hombre se encogió de hombros igual. Podrías probar en eBay, pero yo no contaría con ello. Esto no vale nada, chico. Supongo que tú no quieres comprobarlo por ti mismo, ¿cierto? Yo le pregunté. El hombre se rió y empujó la maleta de vuelta en mi dirección. No, esto es demasiada molestia para mí, pero gracias. Recogí la maleta de nuevo, le di las gracias al hombre y volví a la casa de mi difunto tío. Finalmente comencé a ordenar las maletas, elegí algunas selectas en mejores condiciones y las llevé allá abajo. Los puse en el suelo en una habitación vacía, el antiguo dormitorio de mi tío. Allí en el suelo de madera hice todo lo posible para tomar algunas buenas fotos. No fue nada fácil. Estas cosas eran realmente viejas y baratas. E incluso yo tenía que admitir que parecían una porquería. Peor aún, mis dos compañeros de cuarto, que son felinos, Keisha y James, parecían amarlos hasta la muerte. En el momento en que me di la vuelta, uno de ellos se habría metido en cualquier maleta en la que me hubiera centrado en ese momento. Keisha y James eran toffees de 3 años. Mientras que Keisha era de color naranja brillante, James era blanco grisáceo. Eran los pequeños alborotadores más astutos que había conocido e hicieron que tomar las fotos fuera un maldito infierno. Aún así, no podía imaginar estar aquí en medio de la nada sin ellos. Los amaba a estos dos hasta la muerte y parecían amar estas viejas maletas también hasta la muerte. Una vez que terminé con la monumental tarea de tomar un puñado de fotos, yo las subí a eBay.
Pasó casi una semana antes de que llegara la primera respuesta. Era un joven llamado Damien que envió un mensaje y me dijo que estaba interesado en ellos. Dijo que era un coleccionista vintage y le gustaría venir y echarle un vistazo personalmente. Ay, bueno, no sé por qué, y qué sé de que algunas personas están interesadas en estas cosas, aunque sean una porquería. Ya saben, la basura de algunos es el tesoro de otros, y creo que acerté con ese refrán. Eso es lo que yo estaba pensando, al menos. En el momento en que Damien llegó y les mostré las maletas reales, su estado de ánimo se agrió. ¡Oh, carajo, amigo! Eso no se parece en nada a las fotos. Esto es una mierda bastante barata. Gracias por hacerme perder el maldito tiempo. Ya no vendas más estas cosas, ¿sabes? Bueno, Damien, tú dijiste que estabas interesado, así que... Eso fue por las fotos. No dijiste que el material era una porquería, y Dios. Estas cosas huelen feo. ¿Eran de tu abuelo muerto o algo así? Yo suspiré audiblemente. Este era un maldito tonto. Sin embargo, en lugar de gritar, probé una ruta diferente. Bueno, ¿sabes qué? Te diré algo. Puedes obtener algunos de ellos gratis. De esa manera, tu viaje no fue del todo pérdida de tiempo, ¿o sí, hombre? ¿Y yo qué haría con estas cosas? Como dije, huelen terrible. Aprecio el gesto, pero estoy bien sin esto, hombre. Con eso volvió a salir sin decir otra palabra, se fue. Él no se despidió ni nada, estaba muy molesto. Así que me quedé con cientos de maletas viejas, mohosas y lo que es más importante, sin valor alguno. Cuando volví a la habitación para deshacerme de ellos, Keisha y James estaban ocupados escondiéndose en ellos. ¡Ay, carajo! Keisha y James, ¿cómo es que aman tanto estas cosas? Son terribles. Ni siquiera los quieren regalado. Todo lo que obtuve para tener una respuesta fue un fuerte maullido de Keisha antes de que desapareciera dentro de uno de ellos. Vi a los dos durante un tiempo y dejé las maletas afuera por ahora. A la noche siguiente, después de otro día de revisar las cosas de mi tío, me dediqué a checar en internet. Durante un tiempo vi algunos videos en YouTube antes de terminar mirando cómo jugaban los gatos con sus juguetes y trepando los árboles. Culpo a James, que se había acurrucado en mi regazo mientras me sentaba en el sofá de la sala de estar. Estaba seguro de que les encantaría uno de ellos, especialmente aquí en esta casa medio vacía, pero esas cosas son bastante caras. Ahora mismo no podía permitirme algo así, al menos no hasta que haya vendido la casa de mi tío, y eso podría llevarme un tiempo más. Entonces tuve otra genial idea. Siempre había sido un tipo de manualidades y busqué algún material para que esto se hiciera realidad. Sin embargo, la mayor parte de lo que encontré eran fortalezas de caja. Ahora me había encantado la idea de una fortaleza de cajas para Keisha y James, pero al estar en el proceso de limpiar una casa no podía permitirme desperdiciar ninguna caja. Eran demasiado para la fortaleza de cajas, pensé. «Ay, lo siento, pequeñín», le dije a James mientras le rascaba la cabeza. Finalmente me levanté para prepararme algo de comer. Mientras iba de camino me asomé a la habitación de al lado. Keisha todavía estaba allí durmiendo en una maleta medio abierta. Justo en ese momento me vino a la mente otro de mis problemas. Las malditas maletas. ¿Qué diablos haría con ellos? ¿Cómo debía deshacerme de ellos? En ese momento algo hizo clic. No pude construir una fortaleza de caja porque yo no tenía ninguna caja disponible. Sin embargo, lo que podía hacer era construir una fortaleza de maletas. O como llegué a llamarlo en mi cabeza, la tierra de maletas. Mientras cenaba, mi mente ya estaba trabajando muy duro pensando en cómo construir un fuerte a partir de las maletas. Tenía cientos de estas malditas cosas por ahí, y por lo que sabía, no valían nada. Si quisiera, podría abrirlos y pegarlos con una cinta adhesiva. Maldición, me vendría bien un descanso de limpiar la casa y ordenar las cosas de mi tío difunto.
No pasó mucho tiempo antes de que yo empezara a trabajar. Al principio intenté usar un cuchillo para alfombras, pero esas maletas resultaron más resistentes de lo que pensaba. Después de unos minutos me rendí frustrado. Fui al antiguo taller de mi tío y volví con una maldita sierra. Estas cosas las hacía mucho más fácil. Corté el lado izquierdo de la primera maleta y luego el lado derecho. Después de eso hice lo mismo en el siguiente y los grabé a los dos para crear una especie de túnel. No sé qué me impulsó, pero estuve en ello durante días y me fui completamente por la borda. Lo que originalmente había planeado no sería más que un túnel circular que comprendía unas cuantas maletas pronto, pero se hizo más grande con el tiempo. Al principio extendí el nivel del suelo, luego empecé en un segundo nivel. Finalmente agregué torres, puentes, todos hechos de maleta o piezas de maleta. Supongo que estaba aburrido y frustrado aquí y este proyecto me ayudó a vivir mis impulsos creativos suprimidos. Una vez que terminé de usar más de la mitad de las viejas maletas y mozas, no pude evitar estar asombrado. La tierra de maletas había extendido en un pequeño laberinto en tierra una fortaleza llena de túneles, torres y callejones sin salida. James y Keisha estaban enamorados de mi creación. En el momento en que terminé desaparecieron dentro de la tierra de maletas y no fueron vistos durante horas. Debieron haber estado ocupados explorando los diversos túneles a hurtadillas el uno sobre el otro o simplemente durmiendo en uno de los callejones sin salida. Esperaba que se cansaran de ello lo suficientemente pronto, pero lo mantuvieron así durante toda la semana que vino, solo dejando la maldita maleta para ir a comer. Después de un tiempo me volví cada vez más curioso, preguntándome qué estaban haciendo en ese lugar. Después de un poco de deliberación y un poco de investigación en la web, compré un arnés para gatos y una cámara GoPro con la esperanza de aprender un poco más sobre sus aventuras. En el momento en que llegué a casa no podía esperar a ponerme en marcha. James fue la primera víctima de mi nueva curiosidad. Sin embargo, cuando traté de colocarle el arnés, gritó y se lamentó de miseria. Tuve que aceptar que esto no funcionaría, no al menos con mi gato James. Cuando Keisha salió a comer, probé suerte de nuevo. Para mi sorpresa, no parecía importarle el arnés y después de algunas sospechas tempranas, ella lo aceptó. Le sujeté la GoPro al cuello y la dejé vagar libremente. Al principio solo estaba caminando por la sala de estar, poniendo a prueba su equilibrio. Una vez que parecía satisfecha y se había adaptado al arnés, regresó a la tierra de maletas, donde James había desaparecido hace horas. Mientras los gatos aventuraban, me ocupé de algunas cosas alrededor de la casa que había descuidado de crear por la monstruosidad de tierras de maleta. A la última hora de la noche, horas después de cenar, volví a Keisha y con un movimiento tan rápido la recogí y la puse en mi regazo. Con el mejor cuidado que pude, quité la GoPro e inserté la tarjeta SD en mi portátil. No podía esperar a ver las imágenes. Me adelanté rápidamente a través de Keisha, caminando hasta que se dirigió a la tierra de maletas. Durante un tiempo caminó a su alrededor, escaneando y olfateando las maletas aquí y por allá, antes de caminar hasta la entrada y aventurarse a profundizar. La vi mientras se arrastraba por el túnel de entrada, apenas iluminada. Sin embargo, en el momento en que llegó a la primera curva, el video se volvió demasiado oscuro para ver algo. Durante un tiempo más continué tocándolo y escuché a Keisha moverse antes de cerrarlo con frustración. ¡Ay, eso es inútil! Gran idea, pero como a menudo no era lo suficientemente inteligente como para pensar en esto. A la mañana siguiente tuve otra idea. Después de que me aferrara a los gatos y me asegurara de que no estuvieran cerca de la tierra de maletas, hice pequeños agujeros en la primer par de maletas con la esperanza de aligerar las imágenes. El resultado fue menos que satisfactorio. Podía ver los pequeños círculos brillantes, pero eso fue todo. El resto no era nada más que oscuridad. Mi último recurso fue conseguir un pequeño Mac Light y sujetarlo a la GoPro.
Como prueba, apagué todas las luces de la sala de estar y dejé que Keisha caminara un poco para ver si funcionaba. Para mi sorpresa, la pequeña lámpara funcionó lo suficientemente bien en ella, así que una vez más dejé ir a Keisha con la esperanza de que se embarcara en otra aventura en la tierra de las maletas, lo que ella hizo rápidamente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, lo primero que vi fue la carita de James. Él se había arrastrado encima de mí y estaba maullando en mi cara. «Hey, hola, bueno, estás muy feliz de verme, ¿no, pequeño?», le dije. Lo acaricié un poco y le acaricié la espalda, pero no lo hizo como lo hacía normalmente. «¿Qué pasa, James? ¿Tienes hambre o algo así?». Me levanté y me dirigí a los cuencos de comida, pero James no me siguió. En cambio, caminó a mitad de camino por la sala de estar y miró fijamente el terreno de las maletas. «Oye, ¿qué te está pasando esta mañana? ¿Enloqueciste, James?», pregunté acariciándolo. En el momento en que lo tocó, se erizó antes de darse cuenta de que yo lo había tocado. Se empujó contra mí casi acurrucado detrás de mí, pero sus ojos nunca se movieron de la tierra de maletas. «Hey, James, ¿qué pasa? ¿Por qué me gruñes?», volví a preguntar antes de darme cuenta de que no había visto a Keisha. La llamé por su nombre, pero no tuvo ninguna reacción. Normalmente ella vendría corriendo en el momento en que la llamara. Finalmente me dirigí a la entrada de la tierra de maletas, mirando hacia adentro y llamándola de nuevo. Pero nada. Cuando me di la vuelta vi que James no se había movido y que todavía mantenía una distancia segura del lugar. Carajo, ¿y si le hubiera pasado algo a Keisha allá adentro? Por primera vez me arrepentí de haber construido toda esta tontería. Fui a la entrada y llamé una vez más. Cuando no hizo nada, empecé a sacudir las primeras maletas con la esperanza de que ella saliera, pero todavía nada. En poco tiempo deambulé por toda la construcción inclinándome de cerca y llamándola una y otra vez. Finalmente la escuché. Fue un maullido silencioso y apagado que se originó desde adentro, en lo profundo. Toqué más de las maletas, pero ella todavía no salía. La idea de que ella resultara herida estaba en mi mente al instante. Por un momento solo quería derribarlo todo, pero ¿cuánto tardaría en encontrarla? Peor aún, ¿y si terminara lastimándola más? Carajo, podría estar justo ahí más allá de la primera curva, incapaz de moverse. Carajo, carajo, carajo. Maldije y me fui a conseguir una linterna antes de meter la parte superior de mi cuerpo en la primera maleta. «Oye, Keisha, ¿dónde estás?», llamé. Empujé los brazos hacia afuera, pero no había forma de que pudiera llegar a la primera curva. Luego, con pocas opciones, me puse sobre mis manos y rodillas y me metí en la primera maleta. Para mi sorpresa, en realidad podría entrar. Esas cosas eran realmente enormes. ¡Ay, esto es ridículo! Yo había construido esta tontería para los gatos, no para mí. Me habría reído de lo ridículo que era esto si no estuviera tan preocupado por Keisha. Después de unos momentos había llegado lo suficiente lejos como para llegar a la primera curva y podía mirar a su alrededor. Con la linterna iluminé el túnel frente a mí, pero todo lo que vi fueron más maletas interconectadas y un lío de tela inferior. No vi ni una pista de Keisha. Volví a llamar y pronto el maullido extrañamente silencioso y apagado llegó a mis oídos una vez más. «Oye, Keisha, ¿dónde diablos estás?», me maldije a mí mismo. Empujarme más allá de la primera curva resultó casi imposible. Más de una vez me enredé en la suave tela interior. Mientras me liberaba y me acercaba, podía escuchar la cinta que había usado para conectar las maletas. Esta se estiraba y casi lo destrozaba todo. Entonces había terminado. Cuando volví a iluminar el túnel que tenía delante, me di cuenta de lo grande que era la maldita cosa. ¿Qué clase de monstruosidad había construido aquí? ¿Cómo pensé que construir una fortaleza para gatos del tamaño de una habitación era buena idea? Me arrastré lentamente con la linterna en la mano, pero no vi ningún indicio de Keisha.
Cuanto más continuaba, menos difícil se volvía a moverme. Al principio apenas podía pasar por los túneles y tuve que empujarme hacia adelante, hacia abajo. A estas alturas podría arrastrarme hacia adelante sobre mis manos y rodillas. ¿Cómo es que había tanto espacio aquí? Esto no debería ser posible. Era inhumanamente imposible. Tal vez fue por los diferentes tamaños de maletas, razoné. Probablemente había usado otros más grandes para esta parte. Pero, ¿había alguno que fuera más grande que el resto? ¿No habían sido todos del mismo maldito tamaño o qué? Sentí unas gotas de sudor corriendo por mi columna vertebral. Por un momento me detuve, respiré hondo, pero luego escuché a mi gatita de nuevo. Esta vez venía de mi derecha. Ella seguía con el mismo tipo de maullido, todavía sonaba cerca, pero también extrañamente distante. Mientras iluminaba el área frente a mí, pronto me di cuenta de una variedad de túneles diferentes. Constaba 6 a mi izquierda y 5 a mi derecha. ¿Cómo es que había añadido tantos? Uno por uno los iluminé y los escuché. En poco tiempo señalé los maullidos de Keisha en el tercer túnel a mi derecha. Me empujé hacia adentro con la esperanza de encontrar a Keisha en un callejón sin salida. En su lugar el túnel continuó. Se doblaba de varias maneras antes de que comenzara a inclinarse hacia arriba. A estas alturas ya no podía luchar contra el extraño sentimiento de que había llegado. ¿Por qué había una pendiente aquí? ¿Cómo era esta cosa tan grande? Fue ridículo. En poco tiempo me sentí caliente y sudoroso, apenas podía respirar cuando el pánico se apoderó de mí. Claustrofobia, esto tenía que ser algún tipo de alucinación causada por mi claustrofobia. En un inicio de pánico traté de levantarme, traté de destrozar el maldito túnel y escapar. Por mucho que lo intentara, por mucho que me moviera, las maletas no se rompieron. Yo estaba moviendo desesperadamente la tela interior tratando de encontrar las conexiones, la cinta, pero no podía encontrarlas. ¿Dónde diablos estaba? Mis manos cavaron a través de cada vez más de la tela interior, desgarrándola. Sin embargo, cuanto más lo hacía, menos se sentía como tela y se sentía más como algo diferente, algo casi orgánico, vivo y palpitante. Estaba hiperventilándome, a punto de asustarme, y tenía que decirme a mí mismo que me calmara y respirara. Sin embargo, no pude evitarlo. Finalmente me lancé contra el lado del túnel una y otra vez, pero no se movió en absoluto. Detuve mi alboroto cuando escuché a Keisha maullando de nuevo. Esto es algo tonto. Ay, Keisha, todo esto es por tu culpa, dije en voz alta. Ahora estaba enojado y asustado, en un estado de medio pánico perpetuo. La pendiente continuó durante un tiempo increíblemente largo. Una y otra vez yo rozaba la tela interior. A estas alturas ya se sentía más húmedo y pegajoso, casi como piel. Aquí y allá pensé que veía algo abultado, como si algo detrás de la tela estuviera respirando y moviéndose. Por un momento cerré los ojos, respiré profundo otra vez antes de concentrarme en el rayo de la linterna frente a mí. Finalmente el túnel se abrió a un área más amplia. Una breve risa se me escapó de la boca. No había forma de que esto fuera real. Tenía que haber estado imaginando esto. Esto ya no era una maleta abierta, no. Esta ya era más bien una cámara amplia y abierta, una especie de caverna o túnel. Escuché el maullido de nuevo, venía justo delante de mí. Esta vez, sin embargo, me di cuenta de que no estaba amortiguado como lo había estado. En cambio, estaba distorsionado. Algo andaba muy mal. Era como si fuera una grabación defectuosa del maullido de mi gatita Keisha. Yo me tensé mientras el horror me agarraba. Algo andaba muy, pero muy mal. ¿Keisha, estás por aquí? Yo lo pronuncié con una voz temblorosa. En ese momento el rayo de la linterna iluminó algo frente a mí.
Allí en el suelo había una pequeña Maglite y junto a ella la GoPro. Los recogí y los envolví antes de darme cuenta del arnés. ¿Cómo diablos habían terminado aquí? Yo lo vi de inmediato. Estaba destrozado en la parte de atrás. ¿Keisha provocó esto? No había forma de que ella hubiera podido destrozarlo. Una vez más, un escalofrío cayó por mi columna vertebral. Si no fue Keisha, entonces, ¿qué podría haber hecho esto? Como para responder esto, el sonido de un susurro distante llegó a mí. Entonces escuché que la tela suave interior que estaba delante de mí estaba siendo destrozada. Sonaba como si algo lo estuviera atravesando. Mi cuerpo se congeló. Mis dedos se aferraban a la linterna y vi con incredulidad como un túnel al final de la cámara comenzaba a temblar. El sonido de algo que tomaba un aliento largo y tenso me alcanzó y con él escuché de nuevo a la versión distorsionada del maullido de Keisha. Un aullido silencioso y agudo se escapó de mi boca y me giré hacia atrás lejos de los sonidos que sobresalían. Cuando algo me tocó por la espalda yo grité. Por un momento yo arremetí tratando de encontrar lo que me estaba atacando. Luego escuché un maullido muy conocido. Esta vez sin distorsionar, seguido de un pequeño silbido. Cuando me di la vuelta vi a Keisha detrás de mí. Parecía aterrorizada, sus pequeños ojos de gato estaban bien abiertos y pude ver que estaba cojeando. Al instante yo me aferré a ella y la abracé entre mis brazos. Por un segundo me dejó antes de liberarse y pasar por delante de mí de nuevo. ¡No, Keisha! ¡Por favor, espera! Llamé, pero cuando yo la seguí estaba confundido. Ella se había ido en la pendiente. En cambio, vi la primera curva justo detrás de mí. Me arrastré hacia atrás y me empujé alrededor de la curva. Una vez apenas estaba encajando, pero cuando lo hice, Keisha estaba sentada allí esperándome. Medio minuto después había vuelto a salir y había escapado de la tierra de las maletas. Todavía temblando y sudando, miré fijamente la construcción frente a mí y yo la medí con mis ojos. Incluso la parte más larga de esta maldita cosa apenas medía más de unos pocos centímetros. No había ningún indicio de pendiente, ni indicio de una cámara central o la multitud de túneles que había visto. No había manera de que nada de lo que acababa de presenciar fuera real. No, todo debió haber sido una alucinación. Recordando a Keisha, me di la vuelta y rápidamente me puse en contacto con ella. Ella estaba agotada y claramente herida. La llevé al veterinario al instante. Cuando llegué, el veterinario me dijo que Keisha estaba muy agitada y me preguntó qué le había pasado. Estaba a punto de contarle sobre la tierra de maletas, pero luego me detuve y en su lugar conté otra historia. Bueno, la dejé salir ayer por la tarde y solo regresó esta mañana. Estaba herida y cojeando. Tal vez se metió en una pelea con un gato callejero, veterinario. El doctor me miró por un momento. Tiene una pierna magullada, pero no es nada grave. Lo que sí me preocupa es su espalda. Esa herida no fue provocado por otro gato. Se parece más a un corte, tal vez de un pájaro, pero no había visto nada igual. Después de un análisis más exhaustivo, resultó que la herida de la espalda no era tan mala como se pensaba inicialmente. No era más que un rasguño y apenas se le había roto la piel. En ese instante recordé el arnés roto. ¿Qué diablos le había pasado a Keisha? Por ahora, sin embargo, me alegro saber que no se lastimó gravemente y que lo peor fue la agitación. El veterinario me aconsejó que la mantuviera en la casa durante al menos una semana y que me asegurara de que no se lamiera la herida en exceso. Una vez que llegué a casa, lo primero que hice fue desmantelar el terreno de las maletas. No pasó mucho tiempo desde que lo rompí por la fuerza. Estuve aprensivo todo el tiempo con miedo de que algo o alguien estuviera escondido adentro y me atacara. Pero no pasó nada de eso y después de solo una hora, la tierra de las maletas no era más que una enorme pila de maletas abiertas y medio rotas. En poco tiempo razoné que Keisha debió haberse lesionado con una cremallera. Diablos, tal vez de alguna manera se había mordido o arañado el arnés después de todo. ¿Y mi experiencia? No fue nada más que alucinaciones causadas por el inicio de la claustrofobia que no sabía que sufría, ¿verdad?
Con eso, toda la historia de la Tierra de las Maletas había terminado, o lo habría sido si no me hubiera acordado de la cámara GoPro. Todavía estaba funcionando y cuando inserté la tarjeta SD en mi cámara portátil vi que la cámara estaba llena de un archivo de video gigante. Fue este video el que lo cambió todo. Vi como Keisha se dirigía a la Tierra de las Maletas como tantas veces lo hizo antes. Sin embargo, pronto las cosas se volvieron extrañas. Observé con los ojos bien abiertos mientras corría y exploraba túneles en constante expansión y cada vez se hacían más anchos y altos. Keisha viajó mucho más lejos de lo que debió haber sido posible. En poco tiempo corrió arriba y abajo por pendientes, se arrastró a través de agujeros y exploró amplias cámaras arqueadas. Era una absoluta imposibilidad y sin embargo todavía estaba aquí justo delante de mí en la pantalla. Luego Keisha se congeló y escuché los mismos sonidos de crujido y desgarro que yo había escuchado. Estos se acercaban cada vez más. Escuché toda la Tierra de las Maletas temblar antes de que la cámara se oscureciera. Un segundo más tarde escuché el maullido de Keisha, escuché el silbido furioso seguido de un chasquido. El arnés, pensé, fue entonces cuando se había cortado el maldito arnés. Después de eso, el video no incluía nada más que oscuridad, pero todavía podía escuchar la respiración tensa cerca. Y luego, para mi absoluto horror, una figura se movió en la oscuridad y se acercó a la cámara. Era una criatura del mismo tamaño que mi gatita. Tenía el cuerpo de un gato, pero su cabeza, había algo mal en él. Su cabeza era de un humano. Tenía ojos, boca y nariz humana. Sus ojos eran de completo negro oscuro. Su nariz era muy puntiaguda, era muy alargada y su boca debió haber medido de una oreja a la otra. La cosa sacó 2 largos tentáculos y comenzó a caminar cada vez más y más rápido. Pero aparte de lo que me causó más escalofríos fue que esa misma cosa, estaba imitando a mi gatita. Escuché de nuevo la imitación distorsionada del maullido de Keisha y vi un solo ojo alienígena que comenzaba a verme directamente a mí. Yo estaba en la cámara de grabación. Esa cosa me estaba tendiendo una trampa y si no fuera por mi gatita, todo habría terminado mal. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.